Hola queridos corazones, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Para los que no me conocéis, mi nombre es Carmen y este es mi canal My Essential Style. Os doy la bienvenida a todos, a los que sois nuevos. Os animo a que os suscribáis al canal, a que me regaléis un me gusta y también la nueva función esta de hypear, que eso también le viene muy bien al canal. Así que nada, pues qué deciros, que hay momentos del día que no necesitan nada especial, solo un poco de silencio, luz entrando por la ventana y la intención de empezar despacio. Porque muchas veces no es lo que hacemos, sino cómo lo hacemos. Y eso lo cambia todo. Hoy, como veis, pues me apetecía algo sencillo pero bonito. Y he horneado unos mini croissants de esos que venden ya la masa preparada, pero que llenan la casa de ese olor tan especial. Y así que, pues nada, mientras se hornean, voy a preparar una nata montada en Thermomix, ligera, suave, sin azúcar, y los voy a rellenar con esa nata y con frutos rojos. No es nada complicado, pero tiene ese algo que hace que el momento sea distinto. Skin likes your skin. Your scent draws me in. Hope you'll leave some behind whenever you go. Your hand seeks my hand. No, you'll leave me a mess, but I hope for the best. Don't know what you want. How can't you see what is right in front? Or is there something else that you need? 'Cause you might just lead me on. Please don't. Y ahora ya por último, pues me preparo un té y por unos minutos todo se detiene. A veces pensamos que necesitamos grandes planes, pero la calma también se construye en esos pequeños rituales. En un desayuno sin prisas, en una página leída en silencio, en elegir empezar el día, cuidándonos un poquito más.
can stay if you want. Your hand leaves my hand like it's nothing at all. A heart, give or take, you know you can have it, but you're not holding space, not for me, not even a drawer. Please don't take me too far. If we'll Y ahora, pues después de ese ratito para mí, pues vuelvo a lo cotidiano, a esas pequeñas tareas que forman parte de hacer hogar. Y bueno, yo lo primero que hago, antes que nada, es abrir las ventanas para ventilar y empiezo poniendo una lavadora. Algo tan simple, pero que sin darnos cuenta marca el ritmo del día. Me gusta pensar que cada gesto, por pequeño que sea, suma. Que no solo es limpiar, recoger, lavar, sino cuidar el espacio donde vivimos y también a las personas que lo habitan. Seguidamente, ya sabéis que a mí me gusta empezar por la cama, porque aunque parezca algo pequeño, cambia por completo cómo se siente la habitación. Hay algo en ese gesto de estirar las sábanas, de colocar cada cosa en su sitio, que trae una sensación de orden casi inmediata, como si de alguna manera también estuviéramos poniendo un poquito de orden por dentro. Así que, bueno, pues no se trata de perfección ni de que todo esté impecable, sino de crear un espacio al que apetezca volver al final del día. Y ahora, pues a continuación sigo con el baño. No es una limpieza profunda, es simplemente mantener. Me gusta hacerlo a diario porque al final son solo unos minutos y evitas que todo se acumule. Paso el paño por el lavabo, dejo el grifo limpio y todo vuelve a verse cuidado y con el mínimo esfuerzo. También limpio el polvo y también repaso el inodoro. Algo rápido, pero suficiente para mantener esa sensación de orden. A veces pensamos que limpiar es dedicar horas, pero en realidad es mucho más sencillo cuando se convierte en hábito, en pequeños gestos que repetidos cada día hacen que todo se sienta muchísimo más ligero. Y aunque no todos los días hago lo mismo, hay pequeños detalles que voy repasando según lo veo, como por ejemplo la ventana, que no la limpio a diario, pero
la limpio cuando hace falta y aprovecho, pues eso, y la dejo lista. Son esos gestos que a veces pasan desapercibidos, pero que cambian completamente la sensación del espacio. También ya por último pues paso la aspiradora, tanto en el baño como en la habitación, y ya os digo, no es una limpieza profunda, es simplemente mantener que todo se sienta limpio sin esperar a que lo esté, pues eso, demasiado. Porque cuando lo haces poco a poco, todo se siente y todo se vuelve más fácil, más ligero y mucho más llevadero. Y os diré que yo con el tiempo he aprendido que no hace falta hacerlo todo en un día, sino ir cuidando poco a poco lo que forma parte de nuestra vida y que al final mantener es mucho más sencillo que volver a empezar. También hago el baño de cortesía porque es un espacio que usamos menos, pero que precisamente por eso me gusta que siempre esté listo. No me lleva casi nada de tiempo porque es solo un pequeño repaso, pero que, como os digo, marca la diferencia, porque al final esos rincones que a veces dejamos para después son los que más agradecen un poco de atención. Así que deciros, corazones, que cuidar la casa no es solo lo que se ve, es también pensar en esos pequeños detalles que hacen que todo esté preparado incluso cuando no lo esperamos. También ya sabéis que le doy un repasito a lo que es el salón, paso la aspiradora, saco el lavavajillas, pero que eso pues hoy no os lo he grabado. Pero bueno, deciros que una vez está ya todo en orden, pues ya paso a algo que tenía muchas ganas de enseñaros y os lo voy a mostrar enseguida. Y hoy quiero enseñaros una de las cosas que más ilusión me hacía para la oficina, para este espacio, porque ya sabéis que poco a poco pues estoy construyendo un rincón que no solo sea bonito, sino que también sea funcional y muy yo. Como veis, el reparto en la puerta de casa y son unas librerías que son de la marca Hulala Home y en total voy a colocar 6, aunque os voy a mostrar el montaje de una sola para que veáis lo fácil que es. Así que voy a entrarlas y ahora os enseño. Me a mess, but I hope for the best. Don't know what you want. How can't you see what is right in front? Or is there something else that you need? 'Cause you might just lead me on. Please don't take. Una de las cosas que más me ha sorprendido es la calidad. Son muy robustas, con un acabado en madera muy cuidado y ese diseño en líneas curvas que le da un toque muy especial. Además tiene una combinación que me encanta, que son estanterías abiertas para decorar y también almacenaje cerrado con cajón y armario para que en el día a día pues sea súper práctico. I'll go if you go, and stay if you want. Your hand leaves my hand. Lo primero de todo que a mí me gusta hacer cuando voy a montar algún mueble, que ya sabéis que a mí me encanta,
porque bueno, pues yo ya me imagino cómo va a quedar todo. Pero bueno, antes de empezar a montar me gusta revisar todo, que estén todas las piezas para que, bueno, pues no tener luego sorpresas. Y si veo que no voy a necesitar ayuda, pues eso, digo, voy a ver si soy capaz de montarlo yo sola, que esto siempre pues tiene alguna historia. Pero bueno, viene todo súper bien organizado y eso se agradece muchísimo. La verdad es que no es nada complicado, pero hay que hacerlo con calma. Estas cosas sin prisa salen mejor. A mí me gusta porque se nota que, pues eso, las piezas encajan súper bien. No es de esas piezas que bailan y la madera se ve muy bonita y tiene un tono súper, súper cálido. En la descripción os dejaré el modelo que yo he cogido y el color que he cogido porque hay varios colores. Para los que a lo mejor no os atrevéis, deciros que yo antes tampoco era muy fan de montar todas estas cosas, pero al final estas pequeñas cosas son las que van construyendo la casa poco a poco y no hace falta hacerlo todo de golpe, cada rincón tiene su momento. Y a mí estos ratitos, pues la verdad es que ahora me relajan muchísimo, aunque parezca mentira. Siempre hay una pieza que no sabes dónde va, bueno, pues seguro que me sobra algún tornillo, ya verás, todo eso yo lo pienso. Y luego, pues, pues la verdad es que esto es mucho más fácil de lo que pensamos y sí que es verdad que hay muchísimo trabajo detrás, que aquí en cámara se ve súper rápido, pero bueno, es arduo trabajo, pero luego el resultado es maravilloso. Mirad, también deciros que estas estanterías vienen ya con lo que es la tira de luces LED, que eso le da un toque fantástico y la verdad es que ya estoy súper emocionada porque ya empieza a verse. Esto va a quedar precioso y bueno, pues cuando esté ya todo montado, las demás ya van solas. Lo difícil es montar la primera, luego pues ya va todo rodado. Estas estanterías de verdad que me han gustado muchísimo porque la madera tiene un acabado muy cálido con una veta muy bonita que se ve natural. No es un tono plano, tiene profundidad y eso hace que el mueble se vea más elegante. Se nota que es un material robusto, no es ligero, tiene peso y estabilidad. Y el acabado, como os digo, es suave, bien trabajado y eso eleva muchísimo el conjunto. En este tipo de madera que combina con todo y no pasa de moda. Este acabado en madera Ingenieri, que es madera manufacturada de alta calidad, pues la verdad es que es muy, muy bonita. Luego, pues tiene la chapa de detrás, tiene un aspecto real, no se ve como plástico. Y bueno, pues el tono este roble la hace muy, muy elegante y es fácil de limpiar y de mantener. Y no vibra, o sea, no se siente frágil, como yo lo digo, y es ideal pues eso para libros, para decoración y abajo pues para almacenaje. También tiene este cajón que mirad qué maravilla. Luego lo podéis personalizar si queréis cambiándole los tiradores. A mí desde luego me han gustado mucho estos y no los voy a cambiar. If we'll be one, never one. En definitiva, que tiene un acabado en madera con una veta muy natural y un tono cálido que hace que el espacio se vea mucho más elegante. My skin likes your skin. Your scent draws me in. Hope you'll leave some behind whenever you. El montaje de las puertas es súper fácil porque simplemente tienes que atornillar dos tornillos y luego lo que me gusta es que tienen el cierre suave, o sea que se cierran despacito sin dar golpe. But I hope for the best. Don't know what you want. How can't you see what is right in front? Or is there something
En la parte interior del mueble viene con una estantería que la puedes poner a la altura que tú quieras y arriba tiene dos. If we'll be what never was. Y para completar este espacio, pues he elegido también este escritorio que me parece ideal. Buscaba algo práctico, pero que al mismo tiempo aportase calidez. Y ese tiene ese equilibrio perfecto entre funcionalidad y diseño. Como veis, en las patas tiene almacenaje, que eso no lo sabía y la verdad es que ya es un plus. El montaje, como veis, es súper fácil. Simplemente hay que acoplar las patas, que vienen con 6 tornillos. Se ponen primero 2, se levantan y luego se ponen los 4 restantes y ya está. Viene con los cajones y todo ya incorporado. Una parte muy importante de esta mesa es que es regulable en altura, así que se puede trabajar sentado o de pie, como tú lo prefieras. Ya sabéis bueno, que a veces pues uno se obstina de estar sentado mucho rato y esto te permite que puedas trabajar de pie y ayuda muchísimo. Así que es un sistema muy suave, muy cómodo, no hace nada de ruido, tiene incluso 3 memorias para programar la altura que tú quieras por si la utiliza otra persona aparte de ti y es muy fácil de usar. Como veis, tiene un diseño muy limpio, muy elegante y al mismo tiempo es súper práctica. La madera sigue siendo la misma línea cálida, así que todo queda muy armonioso. Es amplia, cómoda, perfecta para trabajar, editar o simplemente sentarte un rato con el ordenador. Y lo más importante es que puedes adaptarla según el momento del día. Y como almacenaje, pues ya veis, 3 cajones y luego 2 compartimientos en las patas, que en total tiene 4. También a la hora de poner alguna lámpara, pues tiene aquí un orificio con el que puedes poner el cable para que no se vea y ocultarlo, y eso pues le da un toque pues más elegante, no se ven los cables por ahí. Como veis, el acabado es muy similar al de las librerías, con ese tono cálido que a mí me encanta. Se ve resistente, estable, no es una mesa ligera porque pesa muchísimo y tiene espacio suficiente para mantener todo organizado sin recargar.
Y ahora sí, pues poco a poco ya va tomando forma. Este tipo de espacios no se hacen en un día, se construyen con calma, con intención y con piezas que realmente nos gustan. A mí me encanta cómo ha quedado, cálido, equilibrado y sobre todo muy funcional para el día a día. Es un rincón donde apetece estar trabajando o simplemente pues parar en un momento. Como siempre os voy a dejar en la cajita de información todos los enlaces y también los descuentos por si os interesa echarles un vistazo. Porque al final, corazones, hacer hogar es eso, crear espacios donde nos sintamos bien. Y ahora toca pues pasar a la cocina. Pero antes de empezar con la comida voy a batir el yogur que dejé preparado anoche. Ya sabéis que yo el yogur lo hago desde hace muchísimos años y me gusta hacerlo así, dejarlo listo por la noche y así al día siguiente pues simplemente es terminarlo. Es una de esas pequeñas cosas que sin darnos cuenta nos facilita muchísimo el día. Entonces lo bato, lo pongo en los botes estos que tengo y ya lo pongo en la nevera. Tiene que estar 4 horas antes de poder consumirlo. Y deciros que, pues eso, que al final organizarse un poco no es hacer más, es hacerlo con intención. Pensar en el mañana para que todo fluya un poco mejor, sin prisas y sin esa sensación de ir siempre corriendo. Y ahora sí, pues ya me pongo con la fideuá. Esto es uno de estos platos que siempre me llevan a casa, a nuestras raíces y a esos momentos alrededor de la mesa. Aquí los ingredientes no suelo encontrar los mismos, pero bueno, yo la verdad que me apaño muy bien y no tiene nada de complicado, pero tiene ese sabor que lo llena todo. Me gusta hacerla sin prisas, disfrutando de cada paso, del sonido, del olor, de lo que poco a poco se va creando. Porque cocinar no es solo preparar comida, es una forma de cuidar, de reunir y de crear momentos. Y al final, todo ese tiempo en la cocina siempre merece la pena.
Y mientras la fideuá se termina de hacer, os quiero enseñar algo que me ha encantado. Compré estas lechugas gourmet con la idea de plantarlas en el huerto, pero como todavía tenemos días de muchísimo frío, incluso bajo cero, pues he decidido plantarlas aquí, en una maceta bien bonita, pero dentro de casa. Y la verdad es que me encanta cómo quedan en la cocina. Entonces, mi reflexión de hoy es deciros que a veces pensamos que necesitamos mucho espacio o el momento perfecto para empezar ciertas cosas, pero no siempre es así. También podemos traer un pequeño trocito de naturaleza a casa y hacerlo parte de nuestro día a día. Y si no tienes un huerto, pues también puedes hacerlo así, en una maceta bonita, en tu cocina y disfrutarlo de igual manera. Porque al final se trata de adaptar y de crear hogar con lo que tenemos. Y bueno, pues ya estaría lista la fideuá recién hecha, de esas que llenan la casa de ese olor que lo envuelve todo. Y ahora, pues sí, ya toca mi momento favorito. Servir, sentarnos, compartir y simplemente estar. Porque al final, un hogar no es solo lo que limpiamos o lo que organizamos cada día, es todo lo que ocurre dentro. Son estos momentos alrededor de la mesa, las conversaciones, lo que no se ve pero se siente. Y aunque a veces el día esté lleno de pequeñas tareas, de cosas que hacer, todo cobra sentido aquí. Hacer hogar no es hacerlo perfecto, es hacerlo con intención y amor cada día. Así que corazones, hasta aquí el vídeo de hoy. Deciros que mil gracias por acompañarme un día más. Os mando un abrazo muy muy fuerte y que, como siempre os digo, corazones, que os quiero un montón, que espero que este vídeo os haya gustado o por lo menos que os haya entretenido y que nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. with his head.